Quiero hacerte una pregunta, y quiero que la pienses de verdad. ¿Hay alguien en tu vida que te falló, siendo que tú lo diste todo por esa persona? No un enemigo, no alguien que nunca te importó, sino alguien a quien serviste, a quien honraste, a quien le fuiste fiel incluso cuando no te lo merecía. Y aún así, te falló, te traicionó, intentó destruirte. Eso es distinto a cualquier otro dolor, porque cuando te hiere un extraño puedes alejarte, pero cuando te hiere alguien a quien amaste y serviste con todo, la herida tiene otra profundidad. Y en medio de ese dolor, la pregunta que nadie se atreve a hacer en voz alta aparece sola. Dios, ¿por qué lo permitiste? Si yo hice lo correcto, si yo fui fiel, si yo no merecía esto, ¿por qué no me protegiste? Hoy quiero sentarme contigo y hablarte de eso, sin respuestas fáciles, sin frases que suenen bien pero no alcanzan para el dolor real. Bienvenido a la brújula interior, porque cuando el mundo hace ruido, algo en ti siempre sabe el camino. Hay algo que muy pocas personas te dicen sobre servir con el corazón. El mundo nos enseña que si eres fiel, si trabajas duro, si honras a las personas correctas, la vida te va a recompensar, que el bien que das vuelve multiplicado. Y a veces es así. Pero hay momentos donde das todo de ti, y la persona a la que le diste todo decide volverse contra ti. Y ahí es donde más duele, porque no solo te traicionaron después de todo lo que hiciste por ellos. Esa es la herida más difícil de entender y la más difícil de sanar, porque la pregunta no es solo ¿por qué me fallaron? La pregunta más profunda es ¿valió la pena ser fiel? ¿Valió la pena hacer lo correcto si al final igual me hicieron daño? Y si no encontramos una respuesta honesta a esa pregunta, el peligro es que la próxima vez ya no demos todo, que la herida nos convierta en personas que se protegen tanto, que ya no pueden amar ni servir de verdad. Hoy quiero mostrarte la historia de un hombre que vivió exactamente eso, que dio todo por alguien que después intentó matarlo, y que encontró una respuesta que todavía hoy sigue siendo la más poderosa que he escuchado. Déjame contarte la historia de David y el rey Saúl. David era un joven pastor cuando Dios lo eligió para ser el próximo rey de Israel, pero antes de llegar al trono, tuvo que vivir algo que muy pocos podrían soportar. Todo comenzó de la mejor manera posible. David mató a Goliat, el gigante que tenía aterrorizado a todo un ejército, con una piedra y una honda, de un solo golpe, y de inmediato se convirtió en el héroe de la nación. El rey Saúl lo llevó al palacio, lo amó como a un hijo, le dio un lugar de honor, un ejército que comandar, a su propia hija en matrimonio. David era leal, valiente y humilde. Nunca buscó el poder, solo servía. Pero un día, después de una batalla, las mujeres salieron a celebrar cantando, y cantaron algo que cambió todo. Decían, Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. Y en ese momento algo se rompió dentro de Saúl. Los celos, el miedo, la inseguridad. Todo se convirtió en un odio irracional hacia el joven que más lo había servido. Al día siguiente, mientras David tocaba el arpa para calmar al rey, como hacía siempre, Saúl tomó una lanza y la lanzó contra él intentando clavarlo en la pared. No una vez, 2 veces. David tuvo que huir, y desde ese día comenzó uno de los períodos más dolorosos de su vida. Años huyendo por el desierto, perseguido por el hombre al que había servido con todo su corazón, durmiendo en cuevas, sin saber si el día siguiente sería el último. Y aquí viene la parte que más me impacta de toda esta historia. Hubo un momento en el que David tuvo a Saúl completamente a su merced. El rey dormía en una cueva, sus guardias también.
David entró en silencio y pudo haberlo matado sin que nadie lo detuviera. Sus propios hombres le dijeron: «Este es el momento que Dios te da, termina con esto». Y David no lo hizo. Cortó un pedazo de la ropa de Saúl para mostrarle que había estado ahí, y se alejó. ¿Por qué? ¿Cómo alguien puede tener tanta grandeza interior después de tanto daño? La respuesta a esa pregunta es la que cambia todo. Ahora sal de la historia de David y entra en la tuya, porque quizá nunca nadie te lanzó una lanza, pero apuesto a que has sentido algo muy parecido. El jefe que te usó y después te dejó ir. El socio que se quedó con lo que construiste juntos. El amigo que habló mal de ti a tus espaldas después de años de confianza. La persona que te prometió lealtad y eligió a otros cuando más la necesitabas. Y desde ese momento algo cambió en ti. Quizá te volviste más desconfiado, más cerrado, más cuidadoso con lo que das y con quién lo das. Y es completamente humano. Es una reacción natural de protección. Pero hay un peligro en eso que muy pocos ven a tiempo. Cuando dejamos que la traición de alguien nos cierre el corazón, esa persona sigue haciéndonos daño aunque ya no esté en nuestra vida. Sigue controlando quiénes somos. Sigue ganando. David entendió algo que yo tardé mucho en aprender. No vengarse de Saúl no fue debilidad. Fue la decisión más poderosa de su vida, porque David sabía algo fundamental, que su destino no dependía de lo que Saúl hiciera o dejara de hacer. Dependía de quién él decidía ser en medio de esa prueba. Y eso mismo aplica para ti hoy. La persona que te falló ya tomó su decisión. La pregunta ahora es, ¿qué decides tú hacer con lo que queda? Quiero darte las 3 verdades más poderosas que nos deja la historia de David y Saúl. Primera verdad: la traición de alguien no cancela el propósito que Dios tiene para ti. Saúl intentó matar a David múltiples veces, lo persiguió durante años, lo forzó a vivir como fugitivo, y David terminó siendo el rey más grande de toda la historia de Israel. Nadie, ninguna persona, ninguna traición, ningún intento de destruirte puede cancelar lo que Dios ya determinó para tu vida. Saúl no pudo detener a David, y la persona que te falló a ti tampoco puede detener lo que Dios tiene preparado para ti, a menos que tú mismo te detengas por dentro. Segunda verdad: el carácter que desarrollas en la cueva vale más que el trono al que llegas. Los años que David pasó huyendo en el desierto, durmiendo en cuevas, siendo perseguido, no fueron años perdidos. Fueron los años donde Dios formó en él la sabiduría, la humildad y la compasión que necesitaría para gobernar bien. Un rey que nunca sufrió no puede gobernar con misericordia. Un líder que nunca fue traicionado no puede entender el dolor de su pueblo. Lo que vives en la cueva te prepara para lo que Dios tiene en el palacio. No desperdicies tu cueva quejándote. Úsala para crecer. Tercera verdad: no vengarte es la victoria más grande. David tuvo la oportunidad perfecta de destruir a Saúl y no lo hizo, no porque fuera cobarde, sino porque entendió que si se manchaba las manos con venganza, perdería algo mucho más valioso que lo que ganaría: su integridad. Y la integridad es lo único que nadie puede quitarte. Solo tú puedes entregarla. Cuando decides no vengarte, no estás perdonando a la otra persona. Estás protegiéndote a ti mismo. Estás diciendo, lo que tú hiciste no va a cambiar quién yo soy. Esa es la victoria más difícil y la más duradera. Antes de cerrar, quiero dejarte con una sola verdad para hoy. La brújula de hoy es esta. El que te traicionó escribió un capítulo oscuro en tu historia, pero Dios te dio la pluma para escribir
todos los demás. La persona que te falló tomó una decisión sobre su propio carácter, no sobre el tuyo. Tú decides si esa traición te cierra o te abre, si te amarga o te hace más profundo, si te destruye o te construye. David no dejó que Saúl definiera quién era, y tú tampoco tienes que hacerlo. Hoy puedes elegir seguir siendo la persona que eras antes de que te fallaran. Íntegro, fiel, con propósito. Porque esa versión de ti es demasiado valiosa como para sacrificarla en el altar de la amargura. El reto de esta semana es uno que puede incomodarte, pero es el que más puede liberarte. Piensa en esa persona que te falló, la que todavía ocupa espacio en tu cabeza, y hazte esta pregunta honesta. ¿Estoy permitiendo que lo que esa persona hizo siga cambiando quién soy? ¿Me volví más desconfiado, más cerrado, menos generoso, menos capaz de amar? Si la respuesta es sí, esa persona sigue ganando aunque ya no esté en tu vida. Y el reto es este: elige una sola cosa que esa traición te quitó. La confianza, la alegría, la apertura. Y esta semana da un pequeño paso para recuperarla. No porque esa persona lo merezca, sino porque tú sí mereces ser libre. Gracias por quedarte hasta aquí. Sé que este tema toca algo muy profundo. Y si llegaste hasta el final es porque algo en ti estaba listo para escucharlo. Si este video llegó a tu vida en el momento justo, suscríbete a la brújula interior y activa la campanita. Cada semana vamos a seguir teniendo estas conversaciones que nadie más tiene, sobre la fe, el dolor, el propósito y la vida real. Y si este mensaje tocó algo en ti, dale like. Ese gesto pequeño ayuda a que estas palabras lleguen a alguien que hoy las necesita tanto como tú. Cuéntame en los comentarios. ¿Hubo alguien que te falló después de todo lo que hiciste por esa persona? ¿Y cómo lo manejaste? Leo cada comentario. Y muchas veces las historias que comparten son exactamente el mensaje que alguien más necesitaba leer hoy. En el próximo video vamos a hablar de algo que todos hemos vivido, pero muy pocos entienden. ¿Qué hacer cuando sientes que tus oraciones no son escuchadas? No te lo pierdas. Y recuerda siempre, cuando el mundo hace ruido, algo en ti siempre sabe el camino. Cuídate mucho. Hasta el próximo video.